Hemos estado revisando teorías morales, es decir, teorías que plantean una definición o una aproximación acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Hicimos una distinción entre ética, moral y tradición, o reglas de la tradición, o reglas culturales, ¿ya? Y a través de esa recapitulación que hicimos, esa distinción, lo que vimos es que es distinto la regla moral a la tradición, y también es distinto eso de la ética, ¿ya? Recuerden que estos son solamente palabras, no es que tengan una carga propia que signifique aquello que dicen, como les expliqué la vez pasada. Ethos y mor son los dos orígenes de ética y de moral, y ambos significan hábito, ¿ya? Entonces, digamos que no hay, uno podría decir como no hay una búsqueda etimológica, es decir, que vaya al origen de la palabra, que en realidad nos vaya a dar una diferencia real entre ambas cosas. En general, decimos que la ética estudia la moral. Sin embargo, tampoco es tan correcto pensarlo así. No es que la ética estudie la moral. De hecho, la que estudia la moral realmente y estudia también a la ética es la metaética. La ética es una subdisciplina también de la filosofía. La ética también es una subdisciplina que racionalmente desea descubrir lo que significa lo bueno y lo malo, y también desea eh, saber qué es la vida buena y o la felicidad. No son las preguntas tradicionales del filósofo que se dedica a la ética, el filósofo práctico. ¿Ya? Filósofo práctico que no está haciendo metaética, filósofo práctico que está haciendo ética, se va a preguntar, ¿qué significan los enunciados de bien y mal? Eh, ¿Qué es la vida buena? ¿Qué es vivir una buena vida? ¿Y qué es la felicidad? Pongo ahí un I-O porque hay algunos filósofos prácticos que consideran que la vida buena y la felicidad son lo mismo. Hay otros filósofos prácticos que consideran que son distinguibles y que son distintos. ¿Ya? Entonces, esas son, digamos, ese es nuestro ámbito. Nos estamos preguntando, por una parte, por los principios y las posturas que hay respecto a las fuentes de la moral, digamos, y la ética se pregunta por esa moral ya puesta, digamos así, en orden. Entonces, para que no recuerden mal, hagamos bien la recapitulación, tenemos las tradiciones, tradiciones, la moral, la ética. ¿Ya? Y yo les decía que teníamos que distinguir estas dos cosas, porque las tradiciones no son siempre morales. ¿Ya? La moral tiene una propiedad que no es una investigación, no es como la ética, que desea descubrir. La moral no descubre, la moral es un sistema de reglas racionalizado. Mientras que las tradiciones son un sistema de reglas no racionalizadas. ¿Ya? Es decir, cuando
Creo que de ejemplo les puse pegarle a los hijos, o pegarle a la señora, que es un ejemplo así como muy tradicional. Digamos, pensemos en un papá que vive en el campo, él le pega a su hijo, le pega a su señora, porque bueno, así le enseñaron que eran las cosas y así se hacen, digamos. Eh, y el problema, digamos, que tenemos con ello es un problema moral, no un problema de tradición, porque así lo hizo su papá, así lo hizo su abuelo, así lo hizo su bisabuelo. Por lo tanto, esa es su forma en la cual él ha conocido el mundo y se ha relacionado con el mundo. ¿Ya? Nosotros decimos que su comportamiento es inmoral, porque cuando tenemos un sistema de reglas racionalizado, como decía Nietzsche, no sé si recuerdan en el texto de la guía, Nietzsche decía que nuestros juicios de bien y mal venían en general de lo que encontramos perjudicial y beneficioso. Pero para poder considerar cosas beneficiosas y otras perjudiciales, algunas positivas y otras negativas, tengo que ser capaz de sopesar, de evaluar. Y todo eso es racionalizar algo. Todo eso es ordenarlo. Todo eso es agregarle una cuota de razón a las cosas que ya están. Entonces, las tradiciones no son un sistema racionalizado porque en el fondo solamente se hacen porque así siempre ha sido. Hay una fuerza de la costumbre. Mientras que en la moral, como un sistema de reglas racionalizado, muchas veces no estamos acostumbrados. Y de hecho, de repente la moral va en contra de las tradiciones. Como en el caso de no pegarle a tu señora y en realidad no pegarle a nadie, sin un motivo ulterior, digamos, ¿cierto? Porque tú no decís, nunca, nunca ninguno de nosotros va a pensar, muy difícil que alguien piense, que es bueno alguien que agrede a otro sin razón alguna. ¿Ya? Pero puede ser que en una tradición sea normal eso. Y lo normal sea agarrarse a combo, sin razón alguna. El punto es que racionalmente, cuando tú veís, decís, ya, veamos, analicemos ese comportamiento. Veamos qué beneficios, qué perjuicios trae, etc. Y lo que vemos es que agarrarse a combo sin razón alguna no trae ningún beneficio, solamente trae perjuicio para el golpeado y para el golpeador, porque le pueden pegar de vuelta también. Entonces, en realidad, no cumple ningún objetivo. Por lo tanto, decimos, es inmoral. Y la ética estudia. La ética es, bueno, la ética ya la definí acá, que es una subdisciplina que desea descubrir, ya no un sistema de reglas racionalizado, porque eso es la moral, sino que quiere investigar en qué se fundamenta la moral. ¿Qué significa cuando yo digo que es perjudicial recibir un daño? El dolor es perjudicial. ¿Qué significa eso? ¿Por qué equivale lo malo a lo perjudicial? La ética se pregunta esas cosas. La ética se pregunta, ¿y si yo viviese bien y fuese un hombre muy virtuoso? Y siempre, no sé, siempre pagara lo que debo, siempre eh, ayudo a mis padres, no cometo pecados, soy fiel a mi señora, toda la cuestión. ¿Soy feliz? ¿Soy una persona feliz? También es una pregunta de la ética. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres grados. Tenemos tradiciones como un sistema de reglas. La moral es un sistema de reglas, pero racionalizado. Y la ética se dedica a investigar estos sistemas de reglas, sobre todo la moral. Las tradiciones no nos interesan tanto a la ética. ¿Ya? La cuestión es que la moral, ¿ya? También se vuelve costumbre y también, como sistema de reglas racionalizado, puede irse hacia atrás y volverse tradición. Entonces, por eso existe la confusión, y muchas personas la tienen, de confundir tradiciones con moral. ¿Ya? No las confundamos, pero no porque es así como un pecado ni nada, sino que no las confundamos porque el que esté racionalizada la moral es súper importante, porque lo que quiere decir es que ahí hay un proceso reflexivo. Es decir, el agente, porque ahora vamos a empezar a entrar ya en un poquito más de cháchara ética, tenemos un agente, llamarle agente 1. El agente 1 cuando actúa, ¿ya? Actúa con las cosas que tiene a su disposición.
¿Ya? Es decir, no sé, por ejemplo, piensen, esta persona va a tomar vino el 18 de septiembre. Las razones que puede tener para ello pueden ser múltiples. Quizá le gusta tomar, ¿ya? Pongamos, a uno le gusta tomar. Quiere compartir con los cabros. Su papá tomaba todos los 18 de septiembre. Eh, Otra razón. Ya. La tarde está, no tiene nada que hacer, digamos. No tiene ninguna responsabilidad que se lo impida. ¿Ya? Entonces, digamos, son las razones por las cuales a uno va a tomar el 18 de septiembre. ¿Ya? Entonces, uno, cuando analiza esto, lo que está haciendo esta gente, lo que nos fijamos es que hay tradiciones y, por ejemplo, cuestiones morales y deseos. ¿Ya? Entonces, cuando vemos a una persona que está haciendo algo, que está decidiendo algo, tenemos que analizar cuáles pueden ser los motivos de lo que está haciendo. ¿Ya? Y al hacer ese análisis, lo que nosotros obtenemos es en general tres motivos principales por los cuales la gente actúa. Uno, las tradiciones. Dos, los deseos. Y tres, la moral. Es decir, cómo él se siente en su fuero interno respecto a lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá no tiene ninguna responsabilidad que se lo impida. En el fondo lo que dice es, no está mal que yo tome, porque en el fondo no tengo nada que hacer. Pero, por ejemplo, si esta persona tuviera que entregar un trabajo el 19 de septiembre porque su jefe es un negrero, posiblemente no se podría curar raja o tomar mucho porque tiene que hacer esa cuestión. Y por lo tanto, él en su fuero interno diría, oh, no puedo hacer esta cuestión, y quizás le daría lata, lo que fuese, no puedo hacer esta cuestión porque mañana tengo que entregar esa pega. Entonces, no tiene responsabilidad que le impide realizar la acción. ¿Ya? Entonces, es necesario separar las tradiciones porque cuando nosotros vemos esto, esta no es una razón moral. Esta no es una razón racionalizada respecto a lo que considera bueno o malo. Solamente está repitiendo lo que siempre se ha repetido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante distinguir las tradiciones de la moral. Y de hecho, por ejemplo, en el texto que ustedes leyeron de Nietzsche para su vida, Nietzsche, de hecho, también afirma esta distinción, pero lo pone de otra manera. Él dice, la moral es una forma miope que tenemos de ver las cosas. Es decir, pensar que las personas actúan racionalmente. Ese es el punto. Él lo que está diciendo es, las personas no actúan por motivos racionales. Las personas no funcionan así. Como, ya, yo voy a hacer esta acción. Veamos qué razones tengo para poder realizarla. Lo que dice Nietzsche es, las personas actúan porque tenemos, digamos, un genio maligno, no un genio maligno, digamos, el genio de la especie o nuestra esencia de cuidar a nuestra especie, que hace que tú actúes. Entonces, por lo tanto, claro, tú te podés inventar la razón que tú queráis. Puedes decir, no, es que me gusta tomar. Pero en el fondo, Nietzsche lo que te va a decir es, te gusta tomar, o tenías esa sensación de que te gusta tomar, pero es porque el genio de la especie, la, eh, el instinto de supervivencia de la especie, aquello que hace que tu especie siga viviendo, en realidad está como obligándote a pensar que te gusta tomar, porque ese te gusta tomar, en el fondo va a ayudar a la conservación. ¿Ya? Es difícil pensar las cosas así porque al final toda la acción humana digamos, vale lo mismo. Vale tanto la acción del asesino como la acción que está cuidando de una persona que está cuidando a alguien que no tiene hogar. ¿Ya? Porque en el fondo son todas puras conservación de la especie, entonces no importan
Digamos, no importan estos motivitos. Esto al final desaparece para Nietzsche, ¿ya? Pero él sí distingue entre la moral como sistema racionalizado a las tradiciones. Y de hecho uno podría pensar que Nietzsche dice, en vez de pescar tanto la moral, pesquemos las tradiciones, porque las tradiciones están metidos en nuestros instintos de supervivencia más antiguos. Entonces, en el fondo, para él la moral podría presentar incluso un peligro en la medida en que quiere racionalizar comportamientos que quizás no son racionalizables, que quizás la razón no tiene nada que hacer ahí, porque las tradiciones ya funcionan. ¿Ya? Lo cual también es muy retrógrado de su parte, porque en el fondo también podemos dar la vuelta a esta cuestión y decir, bueno, si tú vas a defender todo el rato las tradiciones, estás defendiendo la violencia contra la mujer, porque es una tradición. Los hombres que golpean a las mujeres, casi en su 90% son hombres que vieron a sus papás golpeando a sus mujeres. O sea, hombres que vieron a sus mamás siendo golpeadas por sus papás. Entonces, es una tradición. Es parte de cómo la especie, digamos, sigue existiendo, por lo tanto, dejémosla ahí. Entonces tú decís, bueno, yo como ser humano no quiero que nadie más sufra una cuestión tan irracional como ser golpeado porque eres una mujer y no quisiste hacerle caso a tu marido, o quizás de hecho te pegó solamente para recordarte que él como tu dueño, ¿ya? Entonces eso a mí me produce, digamos, como una cierta duda respecto a lo que plantea Nietzsche. Me parece que sí es correcto lo que él afirma, de que lo más probable es que nuestros valores morales no tengan mucho valor absoluto, que no tengan mucha capacidad de predecir ni nada, pero yo creo que sí ayudan a que personas sufran menos. Por lo tanto, creo que sí vale la pena defenderlo, en algún caso. Ya. Entonces, todo lo que hemos estado hablando hasta acá es ética. Nos hemos estado preguntando del significado del bien y el mal. Nos hemos estado preguntando de qué es la vida buena, qué es la felicidad. De hecho, justamente, yo me opongo a que una mujer sea golpeada por su marido porque en el fondo lo considero contrario a la vida buena y a la felicidad, y también porque creo que en lo que significa lo bueno y lo malo, eso es súper malo. No solamente, o sea, le hace daño a la mujer, le hace daño a los posibles hijos que tenga esa relación, le hace daño a la relación que tienen, socava los fundamentos de esa familia, etc. Sí, para mí es una acción totalmente negativa, no tiene casi ningún tipo de virtud, no tiene nada positivo esa acción. Entonces, puedo decir que la considero mala. Tiene mucho de mala esa acción. ¿Ya? Entonces estamos hablando de ética, en ese caso. Ahora la pregunta de la metaética. Está la ética, está la metaética. La metaética se pregunta por los principios y las fuentes. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de la moral? Nosotros ya hemos tocado un poco. No sé si alguno de ustedes recuerda la clase pasada que dos teorías planteamos que hablan de los principios de la moral. ¿No? ¿No se acuerdan? Por último, contéstenme. ¿No? ¿Qué teorías hemos visto hasta ahora? Las hemos visto en las guías, las he repetido varias veces. ¿Les suena utilitarismo? ¿No? ¿Teoría del mandamiento divino? ¿Les suena? ¿No? ¿Ética de la virtud?
¿No? No suena nada. Ok, entonces lo vamos a tener que definir de nuevo. Ya, estas tres teorías afirman algo acerca del principio, de los principios de la moral. ¿Ya? ¿Por qué? Estas teorías, estas teorías plantean un principio, ¿ya? De aquello que nosotros vamos a considerar bueno o malo. Es decir, le dan una fuente a nuestra moral, es decir, a nuestro comportamiento racionalizado, a nuestro sistema de reglas racionalizado. ¿Ya? Entonces, el utilitarismo dice que está, uno podría decir, en la sensación, la fuente. Fundamentalmente, dolor y placer. La teoría del mandamiento divino dice que es la voluntad de Dios. Y la ética de la virtud dice que la fuente del bien es la acción humana. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, acá encontramos tres fuentes de la moral, o tres fuentes de lo que podríamos considerar bueno y malo. En este caso, el dolor es lo malo, el placer es bueno, seguir la voluntad de Dios es bueno, o sea, la teoría del mandamiento divino, seguir la voluntad de Dios es bueno, no seguir su voluntad es malo, y la ética de la virtud es más complicado, porque ahí, ¿cuál sería, digamos, el criterio, digamos, de fuente? Entonces acá tenemos que agregar también una consideración donde ponemos, sí, es la acción humana, pero es la acción que perfecciona al humano. Entonces, es bueno aquel que se perfecciona, es malo aquel que se corrompe. Eso pensaría un Aristóteles que defiende la ética de la virtud. ¿Ya? En este caso, alguien que produce dolor sería alguien malo, alguien que produce placer sería alguien bueno, y acá, bueno, se imagina, seguir los 10 mandamientos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, estas son tres teorías que plantean fuentes o principios de la moral. Porque en el fondo ese es uno de los grandes problemas. Tú llegáis y cuando vean su guía van a revisar, pero alguien llega y roba, por ejemplo, de la biblioteca del colegio. Roba de la biblioteca del colegio, se roba un libro, que es muy usado. ¿Cuál es la fuente del daño que hizo? Es decir, ¿cuál es la fuente que yo tengo para poder decir que su comportamiento es malo? Entonces, hay un robo en la biblioteca. ¿Qué fuente hay que me permite catalogar de malo esa acción? De mala a esa acción. ¿Qué fuente hay? Uno podría decir que, por una parte, ese estudiante que robó la biblioteca, tú podés decir, bueno, no tiene mucho compañerismo, porque al robarse ese libro no le permite ocupar el libro a ningún otro estudiante más. Entonces, por ejemplo, es poco solidario o es muy egoísta. ¿Ya? Entonces uno podría intentar justificar que su acción no es buena o es mala en la base que es poco solidario, es muy egoísta. Sin embargo, eso todavía puede uno pensarlo en una capa más de profundización. No te voy a decir ya, pero ser poco solidario o egoísta
¿Por qué es malo? Entonces tú puedes decir, bueno, no, porque le va a producir dolor a las personas que querían ocupar ese libro. O ser egoísta va en contra de la voluntad de Dios. O si es la acción la que perfecciona al humano, ser egoísta es una acción que corrompe al ser humano. Entonces no lo perfecciona y a la medida que no lo perfecciona es malo. ¿Ya? ¿Se entiende cómo en el fondo uno va a la fuente del principio moral? Como decir, ya, ¿cuál es, digamos, lo último bajo lo cual voy a catalogar determinada acción? ¿Ya? Y de hecho uno se podría preguntar también por qué seguir la voluntad de Dios es bueno, por qué el dolor y el placer, o sea, el placer es bueno y el dolor es malo, y por qué la acción que perfecciona al humano la voy a considerar buena. ¿Ya? Y de hecho al hacerse esa pregunta, uno ya entra nuevamente en el terreno de la metaética. Porque acuérdense que también clasifica las posturas respecto a ello. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo no te concedo, si yo no te concedo que la fuente del bien y del mal es el dolor y el placer, en el fondo no voy a estar de acuerdo con tu teoría utilitarista. ¿Ya? Entonces acá uno podría decir que hay una lucha por los principios. Esto es una lucha por los principios. En el fondo ahí uno tiene que considerar qué problemas va a presentar cada uno de los principios que se están determinando. So, por ejemplo, que el dolor y el placer sea lo bueno y lo malo, tiene problemas, porque si yo digo, bueno, voy a hacer una acción que va a producir mucho placer, no sé, voy a echarle heroína al agua de Santiago, va a producir mucho placer, ¿ya? Pero posiblemente los niños que tomen agua con heroína no les va a hacer muy bien, digamos. Entonces tú decís, entonces, ¿por qué eso no es una buena acción? ¿Por qué no es una buena acción envenenar el agua con heroína, el agua de Santiago? Si la fuente del bien es la sensación y el placer. Entonces, claro, ahí uno empieza a darle un poquito más de color a la teoría. Luego también, la teoría del mandamiento divino tiene problemas. No sé si recuerdan el dilema del Tifrón, que era lo que se preguntaba Sócrates en el Tifrón, de si la acción justa o la buena acción es porque Dios la quiere o Dios la quiere porque es buena. Si Dios quiere, si es porque Dios quiere que la acción, digamos, eh, o sea, la acción es buena porque Dios la quiere, lo que estáis diciendo es que si Dios quiere, eso se vuelve bueno. Entonces, por lo tanto, podría ser bueno mañana matar si es que Dios lo quisiese. ¿Ya? Y de hecho está lleno eso, digamos, la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, uno ve que Dios manda a matar gente, hay sacrificios, el Dios del Antiguo Testamento es bien sangriento, quiere matar a otros dioses, no respeta a otras divinidades, sino que las quiere destruir. Sus reyes, en general, a los reyes que él mismo defiende, no son, digamos, muy éticos. ¿Ya? Entonces tú decís, bueno, entonces Dios quiere que hagamos la guerra. O por lo menos en el Antiguo Testamento Dios quiere que hagamos la guerra. ¿La guerra está buena por eso? No sé. Y luego tenéis por el otro lado que si Dios quiere la acción porque es justa en sí misma, en el fondo Dios no es el origen del bien y del mal. Y por lo tanto no tenemos por qué preocuparnos de Dios para poder determinar si nuestras acciones son buenas o no, sino que vamos al origen real donde Dios sacó el bien y el mal. ¿Ya? Por eso la teoría del mandamiento divino tiene problemas. Y la ética de la virtud es súper, digamos, tiene problemas que tienen que ver con si es la acción humana, ya que perfecciona al humano, la que vamos a considerar como buena. ¿Cómo sé qué perfecciona al humano? ¿Cómo sé qué valores tengo que poner para perfeccionarme?
es difícil, pues, porque no tengo cómo determinarlos a priori, digamos, es decir, como a través del puro ejercicio de la razón, encontrar las acciones que perfeccionan al ser humano. ¿Por qué? Porque en el fondo, la perfección o el defecto están determinados por lo que tú crees que es perfección y defecto. Entonces, por ejemplo, para Aristóteles, que vivía en el siglo III a.C., en Grecia, las mujeres no es posible que las mujeres sean ni felices ni buenas. Y de hecho las mujeres están mucho más cercanas a los animales. No tienen acción humana, no pueden perfeccionarse, no son seres racionales. Entonces, los únicos que podemos acceder a la felicidad para Aristóteles somos los hombres, y no cualquier hombre. Tiene que ser un hombre que no sea esclavo, que no esté condenado a ser esclavo. Entonces, para Aristóteles no solamente existe una diferencia entre hombre y mujer, la mujer está totalmente fuera de las acciones que perfeccionan al humano, sino que también entre hombres tenemos hombres de primera categoría, que son aquellos que son señores, los que están llamados a pensar, los que están llamados a dirigir, y luego están aquellos que están llamados a ser dirigidos, que son los esclavos. ¿Ya? Entonces, claro, tú decís, uy, suena súper bien esto de perfeccionar al ser humano y toda la cuestión, pero ¿qué entendís por ser humano? Entonces, claro, por ejemplo, la noción de Aristóteles entiende por ser humano solamente a los hombres llamados a dirigir. O sea, es decir, a las personas con pene llamados a dirigir. Las mujeres, para afuera. Los esclavos, para afuera. ¿Ya? Entonces, todas las tres teorías que le he presentado tienen sus dificultades, tienen sus problemas, ¿ya? Entonces, por eso les digo que hay una lucha por los principios, porque el utilitarista va a pelear contra el que tiene la teoría del mandamiento divino, porque de hecho sus teorías son bien contrarias. Por una parte uno está diciendo que es la sensación, lo que aparece frente a nosotros, lo que determina nuestros juicios del bien y del mal, lo que determina el bien y el mal, mientras que la teoría del mandamiento divino lo que nos plantea es que aquello que no vemos, que es Dios, porque no vemos a Dios, es la fuente de nuestra moral. Entonces son totalmente contrarios los presupuestos. Por una parte uno piensa que uno tiene que acceder a la voluntad de Dios para saber el bien y el mal, mientras que el otro dice, no, tú sabes lo que es el bien y el mal por nacer en este mundo. ¿Ya? La ética de la virtud se va a agarrar con los dos, porque para la ética de la virtud, una acción que produce dolor puede perfeccionar al ser humano, por lo tanto es buena. Y luego también una acción que sigue la voluntad de Dios podría corromper al ser humano. Como, no sé, por ejemplo, para el que cree en la ética de la virtud, una acción que perfecciona al ser humano es cuidar a nuestros hijos. En el fondo, como seres humanos, está en nuestra naturaleza procrear. Entonces, si procrear está en nuestra naturaleza, criar a nuestro hijo es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, criar bien a nuestro hijo es perfeccionar nuestra naturaleza, perfeccionar al humano. Pero ¿qué pasa si es que digamos, pasa lo que le ocurre a Isaac y a Abraham en la Biblia, donde Isaac, o sea, perdón, donde Abraham, Dios le dice que tiene que matar a su propio hijo, que es Isaac? Eso iría en contra de las acciones que perfeccionan al ser humano, porque hay que criar a tu hijo y hay que amarlo. Mientras que acá lo que está diciendo la teoría del mandamiento divino es que si Dios te dice que hay que matar a tu hijo, lo tenés que matar nomás. ¿Ya? Entonces, las tres teorías no pueden convivir en conjunto, se excluyen, porque van a tener cosas que se contradicen entre sí. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que clasificamos las posturas, porque estas posturas no se mezclan. ¿Ya? Uno lo que puede intentar hacer es mediarlas. Es decir, si acá tenemos una teoría, acá tenemos otra teoría, acá tenemos otra teoría acerca del bien y el mal, encontrar teorías intermedias. ¿Ya? Eso es lo que en general se juega también. Entonces, por ejemplo, una teoría intermedia entre el mandamiento divino y la ética de la virtud es que Dios quiere aquello que perfecciona la naturaleza humana. Entonces, al yo perfeccionar la naturaleza humana, la naturaleza humana, en el fondo estoy siguiendo el mandamiento divino. Dios quiere que yo haga eso.
Entonces está, por ejemplo, la postura de Tomás de Aquino. Si a alguno le suena, es un santo católico, también filósofo. ¿Ya? Que él cree, por ejemplo, que Dios desea, digamos, nos creó para procrear, por ejemplo. Entonces, procrear, de hecho, incluso Tomás de Aquino tiene un argumento bien chistoso que dice como, si Dios no quisiera que nosotros tuviéramos sexo, no haría que fuese tan agradable. Entonces, en el fondo dice, Dios quiere que nosotros tengamos sexo porque lo hizo agradable. Entonces, Tomás de Aquino eh, plantea que la voluntad de Dios es que nosotros desarrollemos la acción humana y por lo tanto mezcla la teoría del mandamiento divino con la ética de la virtud. Entonces, aquellas acciones que corrompen a la naturaleza humana, que corrompen al humano, van a ser acciones que Dios nos dice que no hagamos. Y luego también, por ejemplo, podéis tener el utilitarismo con la teoría del mandamiento, donde funciona más o menos igual. Dios quiere que tú al sentir placer lo sientas como bueno, ¿ya? Pero igual es más extraño, ¿ya? Esas son posturas súper poco defendidas en general porque son muy débiles, ¿ya? Porque en general, digamos, cuando tú decís que el placer es bueno, lo que tú estás diciendo es que tus sensaciones te van a dar el criterio. Y como les dije antes, cuando tú decís que la voluntad de Dios es la que te da el criterio del bien y del mal, lo que tú estás diciendo es que algo invisible te da el criterio del bien y del mal, no algo que tú sientes. ¿Ya? Entonces, es más común encontrar éticas de la virtud que se mezclan con el utilitarismo, como la teoría de David Hume. ¿Ya? David Hume es, eh, digamos, un ético de la virtud, es decir, la acción es la que perfecciona al ser humano. O sea, las acciones que perfeccionan al ser humano son las acciones buenas, pero las acciones que perfeccionan al ser humano también son aquellas que son placenteras y placenteras para la mayoría. Entonces Hume va a pensar que para nosotros los seres humanos hay un instinto primordial de solidaridad. Somos solidarios. Sufrimos cuando vemos a otros sufrir. ¿Ya? Cuando vamos caminando por la calle y vemos a alguien que está hecho bolsa, lo intentamos ayudar. ¿Ya? Eso es lo que piensa Hume. O por lo menos nos sentimos mal de verlo así. Sobre todo, por ejemplo, él dice, donde más se ve nuestra solidaridad intrínseca es con los niños. Porque, digamos, que los niños siempre nos rompen el alma y por eso también siempre se usan en la retórica. ¿Cachai? Así como cuando alguien antiaborto quiere plantear y se matan a los bebés, ¿cierto? Lo dice de esa manera porque en el fondo va a llamar más a nuestra compasión el que pensemos en bebés a que si dijera están matando mórulas o están matando fetos. ¿Ya? Cuando hay una diferencia, digamos, relativamente importante entre una mórula y un feto con un bebé. Cuando yo veo un bebé llora, eh, intercambia con la realidad, mientras que un feto no está ni consciente, no tiene ningún grado de conciencia. ¿Ya? Entonces, Hume piensa que el placer y el dolor están atados con aquello que perfecciona al ser humano. ¿Ya? Entonces acá tenemos posturas intermedias y tres grandes teorías acerca de los principios de la moral. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, comentarios, algo que añadir, no sé. Tenemos 10 minutos, denle ustedes.
Me quiero corregir, porque creo que dije que eran como mutuamente excluyentes, y sí, son mutuamente excluyentes. Por eso cuando las mezclan, se vuelven teorías intermedias, ¿ya? Porque hay algo fundamentalmente en la postura utilitarista que no se va a condecir con la ética de la virtud. Como les decía, puede haber acciones dolorosas que perfeccionen el ser humano, ¿ya? Cuando Hume mezcla las dos posturas, tiene que cambiar varias cosas. Tiene que considerar que aquello que perfecciona al ser humano es placentero, pero tiene que probarlo. Tiene que decirme por qué aquello que perfecciona al ser humano es placentero y por qué mi primera intuición de que hay acciones que perfeccionan al ser humano pero que producen dolor es falsa. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en un ejemplo. Estudiar, ¿ya? No es placentero para casi nadie en el mundo. Para casi nadie en el mundo sentarse y ponerse a leer y a trabajar un texto o a memorizar ciertas cosas o a aprenderse ciertas cosas es agradable. No lo es para mí, no lo es para nadie en realidad. ¿Ya? Solamente se logra esa cuestión a través del hábito, de realizarlo muchas veces. Sin embargo, estudiar es algo que es positivo para nuestra esencia. Aprendemos más cosas, vale la pena estudiar, vale la pena darse la lata de sentarse y ponerse a leer. Entonces, hay un dolor. Sin embargo, eso me perfecciona. Entonces, Hume, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir, sí, hay un breve dolor, pero el placer que te da el conocimiento, que te da saber cosas, es algo que es incomparable al pequeño dolor que uno siente por tener que disciplinarse. Por lo tanto, el placer te perfecciona, o el placer ayuda a la perfección, o el placer es un motivante a la perfección. ¿Ya? Entonces, por eso Hume tiene que, al mezclar los argumentos, crea una posición intermedia, pero que es propia. Porque no es ética de la virtud nomás. Es una ética de la virtud que considera el placer como parte de su sistema. ¿Ya? Y así la teoría del mandamiento divino y la teoría de Tomás de Aquino. Claro, la teoría de Tomás de Aquino se llama teoría de la ley natural. Okay. Dice lex naturaleza. Ya, ¿alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que añadir? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No? Quedó todo claro entonces. Ya, entonces voy a dejar de grabar porque no hay más preguntas.